Muy bien, pues bienvenidos al tema 6. Este ya es el último tema en el cual vamos a ver qué otras posibilidades, además de los ordenadores, que hasta ahora es lo que hemos ido viendo en la mayoría de los vídeos, podemos utilizar también para enseñar, ¿vale? Entonces os decía al principio en el tema 1 que no solamente teníamos los ordenadores, que estaban las pizarras digitales, las mesas multicontactos y las tabletas y móviles, ¿vale? Pues ahora vamos a ver una tableta, ¿vale? Entonces hay muchos modelos, está por ejemplo el iPad, Samsung Galaxy, veréis que existen muchas, ¿vale? Entonces, la forma de trabajar con ellas es bastante similar a cuando trabajamos con un ordenador, ¿vale? De hecho, suelen ser más sencillas, tan solo que la interacción es directa. Fijaros, no tengo que estar con un ratón o con un teclado, sino que directamente manipulo la pantalla, ¿vale? Puedo crearme carpetas, por ejemplo, y puedo guardar aplicaciones. Estas son aplicaciones que me descargo, por ejemplo, de Play Store, de Google, de forma gratuita. Algunas son de pago, algunas son gratuitas. Vamos a ver un ejemplo. Yo hago clic, ¿vale? Lo hago con el dedo. Lo puedo hacer también, esta por ejemplo viene con un lápiz incorporado, ¿vale? Que se le podría extraer y sacarlo, aunque la mayoría de las veces no se trabaja con el lápiz, ¿vale? Y entonces cuando ya pulso, pues podemos empezar el texto, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué nombre recibe la cría del caballo? Pues esto nosotros podríamos poner en grupos a los estudiantes a ir haciendo este test de forma, pues, de forma colaborativa y que estuvieran pasando un buen momento, ¿vale? Me voy a equivocar, por ejemplo, ¿vale? Bueno, en este caso ni lo he respondido, lo he hecho bien, ¿vale? ¿Qué número corresponde a 7 decenas y 8 unidades? ¿Vale? Me voy a equivocar, ¿vale? Me diría la respuesta correcta, que era lo que os quería mostrar. De esta forma, pues, podemos ir aprendiendo también de nuestros propios errores, ¿vale? Ahora voy a hacerlo bien. Traducir la palabra biscuit del inglés al español, ¿vale? Pues tenemos que es galleta y te lo marca en verde. Y de esta forma, muy interactiva, pues podemos aprender, ¿vale? En este caso, pues lo han hecho para un repaso, para niños de primaria, pero hay muchísimas más aplicaciones, ¿vale? De hecho, veréis en el temario que os he publicado un listado de las más interesantes. Y no solamente son de pregunta-respuesta, pueden ser, por ejemplo, para jugar con músicas divertidas. ¿Os acordáis del juego de memoria, el que creamos con Hot Potatos? Pues no solo es para ordenador, también lo podemos hacer, ¿vale? Para que nos funcione con la tableta, ¿vale? Ahora, por ejemplo, que tenemos dos melocotones, se juntan, ¿vale? Y si fueran del mismo color, se irían, ¿vale? Podemos ir seleccionando, tenemos aquí, por ejemplo, hasta que nos salieran dos iguales, para ejercitar la memoria y pasar también un buen rato. Vale, ahora vamos a ver otra aplicación, ¿vale? Aurasma, os pondré un vídeo aparte, ¿vale? Porque es una aplicación de realidad aumentada, que lo que hace es poder proyectar sobre la realidad, pues, algún objeto externo, ¿vale? Pero eso lo veremos en otro vídeo. Ahora os quiero enseñar las posibilidades que tiene la tableta, también, por ejemplo, para el inglés. Fijaros, me pregunta que dónde está la basura. Entonces, si me equivoco, pues me dice que no está ahí, ¿vale? No está ahí. ¿Cuál es la basura? ¿Vale? Pues ahora sí que lo he hecho bien. Entonces me pregunta ahora, ¿dónde están las gafas? ¿Vale? Con lo cual estoy combinando un escritorio, estoy viendo la pregunta en inglés, tengo que hacer lo que me están pidiendo y ver a ver, pues, dónde está. Pues la vamos a buscar, pulsamos y nos dice que es correcto, ¿vale? Entonces ahora nos pregunta, por ejemplo, ¿dónde está la taza? La buscamos y es correcto. Y además, como va con puntuación, nos puede ir subiendo también de nivel, ¿vale? Estos son algunos de los ejemplos, pero si vais, por ejemplo, ¿vale? En esta tableta es aquí en la esquina superior derecha, va cambiando según la tableta, pues podemos ir al Play Store, ¿vale? Entonces, esta es la forma de moverse con el dedo de izquierda a derecha. Por eso veréis que los nuevos sistemas operativos se van cambiando de esta forma. Esa es, por ejemplo, la que os decía de Aurasma. Pero si le dais a buscar, podéis encontrar información sobre lo que os puede interesar a vosotros para vuestras clases. Por ejemplo, matemáticas, ¿vale? Y ver, al hacer la búsqueda, las distintas posibilidades que saldrían si hubiera una conexión, ¿vale? Aquí os irían apareciendo todas las opciones.
Muy bien, pues eso es todo por mi parte. Os animo a que leáis el foro, ¿vale? Donde podéis ver comentarios de otros compañeros que puedan tener otras aplicaciones que puedan ser interesantes. Y recordar que esta semana es la última para hacer el proyecto final, que es el que tenéis que entregar, ¿vale? En vuestros grupos, en el cual hayáis utilizado alguna de estas tecnologías, el ordenador, la pizarra o JClick, HotPotatoes, cualquiera de las que hemos visto durante el curso, en vuestras clases. Muchas gracias. Hasta luego.